palabra de la licenciada Adriana Markovich, neuropsicoeducadora. Posee estudios de analista organizacional, liderazgo y desarrollo. Analista sistemática, Escuela Sistemática de Buenos Aires. Formación como neuropsicoeducadora y neuropsicoentrenadora en Asociación Educar para el Desarrollo Humano. Trabaja hace más de 20 años como consultora, instructora y coach en programas de capacitación, desarrollo y coaching en las empresas más importantes de Argentina y Latinoamérica. Profesora titular de la materia Aprendizaje Organizacional en el Meister en Psicología Organizacional y Empresarial de la Universidad de Belgrano. Profesora en el Meister Comunicación en Organizaciones Complejas, Flaxo. Le damos la bienvenida a la doctora y le cedemos la palabra. Habla para ustedes la licenciada Adriana Markovich. Bueno, buenos días a todos. Antes de zambullirnos en el tema que vamos a compartir, no quiero dejar de agradecerles a Marita y a Carlos por haberme convocado. La verdad que estoy muy contenta de estar acá y sumamente agradecida a ellos, maestros, amigos, por todo el esfuerzo que están haciendo para hacer que las neurociencias sean accesibles para gente como nosotros que no somos neurocientíficos. Así que todo mi reconocimiento. Bueno, el tema de neuroplasticidad que vamos a compartir, en realidad es un tema transversal a todas estas jornadas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a ir caminando en estos 2 días tiene que ver con los procesos que están en la base de toda conducta y todo aprendizaje, que es la transformación que va sucediendo en nuestro cerebro. Así que bueno, espero ser un aporte también para que recuerden esto cuando vayamos incluyendo en esta línea otros temas específicos. El concepto de neuroplasticidad, en realidad, a pesar de que ahora tiene un gran desarrollo, vino a ratificar hipótesis que tienen ya unas cuantas décadas. Solo para mencionar algunas, Rita Levi Montalcini, que la escuchamos nombrar porque creo que la escucharon y leyeron en el diario, que cumplió nada más ni nada menos que 100 años, descubre en los años 60 ya un factor clave en el crecimiento nervioso y en la regeneración neuronal, cuando en realidad la hipótesis básica de las ciencias anteriores tenía que ver con que no existía tal regeneración. Donald Hebb, a quien vemos acá en la foto, ya define el concepto de lo que después vamos a denominar redes hebbianas y que en un momento me voy a detener, pero hace un aporte fundamental para todo lo que estamos compartiendo en estos 2 días, que es cómo sucede la comunicación en nuestras neuronas y entre nuestras neuronas para conformar patrones de conducta. Ahora, Carlos lo mencionó. ¿Qué es lo que favorece y hay un antes y un después con todo el estudio de neurociencia? Carlos recién mencionaba que indudablemente lo que la tecnología nos permite, que es estudiar el cerebro mientras acontece el fenómeno, hace que haya realmente una brecha y un corte enorme en la ciencia. Obviamente no es lo mismo estudiar un cerebro post-mortem que un cerebro cuando podemos identificar qué partes son las que se activan frente a ciertas situaciones y qué es lo que nos sucede frente a los aprendizajes y frente a demás circunstancias de este mundo artificial, como Carlos lo llamó. ¿Qué es la neuroplasticidad? Vamos a partir de compartir como una definición, como plafón, para entender de qué vamos a estar hablando. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y cambiarse como resultado de la experiencia. Por eso, cuando nosotros decimos, o a qué nos vamos a referir cuando hablamos de nuestra capacidad para ser neuroplásticos, ser neuroplástico sería lo equivalente a nuestra posibilidad de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra percepción del mundo y por ende de cambiarnos a nosotros mismos. Es la capacidad de reconectar y crear nuevos circuitos neuronales
a cualquier edad. Por eso yo mencionaba recién que cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra manera de pensar, y esto a su vez, lo voy a explicar en unos momentos con mayor profundidad, va cambiando nuestro propio cerebro. Recién mencionaba el tema de cualquier edad. Esto también ha sido un cambio enorme en las últimas décadas, cuando en realidad tanto la psicología como las hipótesis de las neurociencias de las primeras décadas del siglo daban como casi inevitable un proceso de decrepitud intelectual y neuronal a lo largo de los años. Hoy día, bajo ciertas condiciones a las que también me voy a referir, en realidad podemos claramente demostrar que podríamos estar hasta nuestra muerte, hasta los 90, 100 años, podríamos estar desarrollando neuroplasticidad, es decir, podríamos estar desarrollando nuestro propio cerebro. Después, como decía, vamos a compartir algunas ideas de qué podemos hacer o bajo qué circunstancias. Con lo cual, la buena noticia es que esto sucede a lo largo de toda la vida. La buena noticia es que podemos hacer mucho para favorecer la neuroplasticidad nuestra y de las personas que nos rodean. La mala noticia es que es muy difícil. Esta es la verdad. Pero tenemos las buenas y tenemos las malas. Para avanzar, las acciones intencionales, educativas, terapéuticas, familiares, van dejando huellas en nuestro cerebro que se van a entrelazar con otras experiencias de carácter no intencional que nos van sucediendo en la vida. Tanto las intencionales como las que no lo son van dejando un laberinto de redes neuronales, es decir, de patrones de comportamiento. Si yo voy a, continuamente ustedes van a ver que voy a incluir el concepto o la terminología que nos aporta la neurociencia y ver la consecuente palabra de otras ciencias de la conducta, porque el auditorio mayoritariamente tiene que ver con la educación, con contextos terapéuticos, con contextos de entrenamiento y demás. Entonces decía que tanto las intencionales como las no nos van dejando un laberinto en las redes neuronales, es decir, patrones de comportamiento. La gran mayoría de estos comportamientos son automáticos y difíciles de modificar. Y aunque suene tautológico, hay una frase que a mí me resulta interesante: el cerebro necesita el cerebro para modificarse. Entonces me parece interesante esto, es decir, que acá estamos hablando como un caso muy particular de cambio, porque estamos hablando que el cambio va a suceder en el mismo lugar y en el mismo órgano que necesitamos para que ese cambio se provoque. Dichas huellas son los elementos que van a ir conformando la cosmovisión del individuo, en donde lo anterior modifica la percepción de lo siguiente. Es decir, las redes neuronales van construyendo quién somos, y este que somos, a su vez, condiciona nuestra experiencia. Y por ende va favoreciendo la creación de nuevas redes y nuevas conexiones neuronales. El fenómeno que está entonces en la base de la neuroplasticidad tiene que ver con un enorme dinamismo y proceso en donde nuestras redes neuronales tienen la capacidad de agruparse, desagruparse, dividirse, ampliar esa red me refiero a unir una red que preexiste con otra red, con otro conjunto, creando redes más complejas. En unos momentos me voy a referir a qué consecuencias trae sobre la conducta cuando hablamos de redes más complejas. También puede reforzar esa red es favorecer esa regeneración celular que decía. O sea que acá reforzar también hoy día sabemos que es reproducirse, engrosarse, y dando lugar a conductas especialmente que las repetimos muchos, esas redes se van fortaleciendo, así como también la neuroplasticidad se refiere a los procesos de debilitamiento y extinción o eliminación de redes que teníamos en nuestro cerebro. ¿A qué llamamos hoy aprendizaje hebbiano? Que obviamente recibe el nombre por la persona que les mostré en la foto hace un ratito.
Acá quise mostrar en esta transparencia como si pudiéramos ir acercando el zoom desde unas células de nuestra corteza cerebral a poder percibir la red neuronal que se genera hasta poder llegar a identificar qué pasa cuando dos neuronas entran en contacto. Acá se ve mucho más claro lo que veíamos antes, y a pesar de que no es objetivo de la presentación entrar en mucho detalle de este proceso, me parece clave por lo menos compartir las ideas centrales, porque sin esto no podríamos entender cómo sucede la neuroplasticidad o qué habilita a nuestro cerebro y a nuestras neuronas a construir redes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ustedes saben que las neuronas tienen un axón y tienen dendritas. Este proceso sináptico que vemos acá, donde se unen, es esto amplificado. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos la terminal del axón. En este terminal del axón, acá vemos cómo hay unidades, agrupamientos, como bolsitas, para decirle un nombre coloquial, donde está potencialmente la liberación de los neurotransmisores. Y ahora voy a explicar por qué digo potencialmente y por qué no es muy constante. Acá tenemos las dendritas. A través de este terminal del axón y a través de estos receptores de las dendritas es que se van a comunicar las dos células. Ustedes saben que lo que nosotros llamamos sinapsis realmente no es un contacto directo entre las células nerviosas, sino que realmente no se tocan, sino que el proceso es básicamente electromagnético y químico. Entonces, en este fluir de neurotransmisores es que se liberan frente a ciertos estímulos, tanto externos del medio ambiente como internos, interoceptivos del sujeto, se libera un estímulo que abre y activa la liberación de neurotransmisores que son recibidos por las dendritas. Estos neurotransmisores, Carlos también mencionó algunos, ¿sí? Como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, el GABA y otros, ¿sí? Va generando esta comunicación y van haciendo posible la transmisión de corrientes eléctricas a través de las células. Quiere decir que lo que nosotros llamamos red realmente no es una red en el sentido que nosotros tenemos concebido en nuestro concepto de red, sino que es una unión potencial entre neuronas. ¿Qué quiere decir potencial? Que frente a ciertos estímulos, esas neuronas van a actuar en red y frente a otros no van a estar teniendo este pasaje de electricidad y la comunicación a través de los neurotransmisores que van a hacer posibles ciertas conductas y no otras. Acá un comentario. Nosotros solemos hablar básicamente de neuronas, pero no quiero dejar de mencionar que más de un 50% de nuestro cerebro, bastante más, realmente no son neuronas, sino que son lo que se llaman las células gliares. Las células gliares tienen un proceso clave en la neuroplasticidad, porque son justamente sostén y comunicadoras, conectoras entre las redes, con lo cual, sin entrar en profundidad en esto, vale decir que estos procesos de comunicación no solamente suceden entre neuronas, sino que están sostenidas y facilitadas por esto que mencionamos como células gliares. Fíjense que una sola neurona puede tener más de 15.000 conexiones con otras células. Hagan la cuenta o no la hagan mejor, pero imagínense potencialmente las millones de opciones combinatorias que tenemos en nuestro cerebro y que van a determinar nuestra conducta. ¿Cuál es el proceso que hace posible la neuroplasticidad? El principio básico de la neuroplasticidad es lo que se llama el principio de vecindad. ¿Qué quiere decir el principio de vecindad? Quiere decir que frente a estímulos externos o internos,
algunas neuronas se van a activar. Y esto altera, por los procesos electroquímicos que recién mencioné, esto va a alterar, va a estimular a sus neuronas vecinas. Esta conexión, al dispararse al mismo tiempo, va a crear una especie de alianza, llamémoslo, de buenos vecinos. Imagínense que ustedes viven con buenos vecinos, que lo que pasa al vecino los afecta a ustedes y lo que les pasa a ustedes afecta a sus vecinos. Esto, ¿qué es lo que va a suceder? Con el correr del tiempo se va a desencadenar un proceso que va a mantener unidos a esos vecinos. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de la conducta humana? Significa que se creó un patrón de conducta que va a tener diferentes grados de complejidad. Puede haber un conjunto de células vecinas que simplemente se van a unir frente a algo somático, a una reacción automática somática. Y hay redes mucho más complejas que necesitan de muchas otras redes y de muchas otras áreas del cerebro, como son respuestas racionales, la comunicación de sentimientos, la toma de decisión, el barajar opciones y alternativas, etc. Entonces, el principio de vecindad, y esta es una frase que sería útil que la tengan en mente mientras voy compartiendo con ustedes estas ideas, lo que va generando esta regla de buena vecindad, que lo que le pasa a un vecino automáticamente va a encender a las otras células que se han, llamémoslo, acostumbrado a reaccionar en conjunto. Esto, y supongo que muchos de ustedes ya lo deben estar pensando, tiene consecuencias no menores sobre la conducta humana, sobre la educación, sobre los procesos psicoterapéuticos. ¿Por qué? ¿Cuál es la connotación y la implicancia no tan obvia de este principio de vecindad? Los acontecimientos, vivencias, pensamientos que nos sucedan simultáneamente, sincrónicamente, o sea, en simultáneo, en el mismo momento, lo hagamos o sucedan voluntariamente o no voluntariamente, van a quedar asociadas en nuestras memorias de mediano y largo plazo, de modo tal que cualquier punto que se active de esas conductas en esa red asociativa va a poner en marcha la totalidad de la red y por lo tanto va a producir una conducta o una respuesta que va a tender a aparecer y a reiterarse a lo largo de nuestra vida. Acá obviamente el tema está, y también esto tiene y funciona muchas veces como barrera para cambiar la conducta, que muchas veces ese patrón de conducta no es efectivo para la situación presente que tenemos que encarar. No es la mejor respuesta que podemos dar frente a una situación contextual. Pero ¿qué pasa? Como por este principio se acostumbraron esas neuronas, operan en conjunto, ese patrón de conducta tiende a reiterarse, tiende a reaparecer, aún en circunstancias donde la respuesta más efectiva, más adaptativa o más ligada a la trascendencia y no a la supervivencia, no sería esta que nos aparece como respuesta o como conducta posible. A esto lo vamos a unir al concepto de qué es la memoria de contexto. La memoria de contexto está muy unida a lo que recién les venía explicando del principio de buena vecindad. ¿Qué es la memoria de contexto? Tenemos acá en nuestro cerebro millones de memorias de contexto. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que usemos una analogía que me parece a mí que va a ayudar a explicar esto. Imagínense las luces de la casa donde ustedes viven. E imagínense que tienen las llaves de luz para prender la luz del dormitorio, la luz del living, la luz de la cocina, etc. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Por este principio que mencionaba de buena vecindad, cuando ustedes abren una llave
en cualquier lugar de la casa se encienden las luces de la totalidad de la casa. Esto es el concepto, dicho como más metafóricamente, de buena vecindad, y esto hace posible lo que llamamos memorias de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué llamarlo memorias de contexto? Porque hay situaciones de nuestra vida que por haber aparecido en simultáneo, con sincronía entre sí, o ocurre un evento y simultáneamente hay otros datos, aún detalles del contexto, van a quedar asociadas en nuestras memorias de contexto. Y a lo largo de nuestra vida, tal vez un pequeño detalle que sucede semejante a esa memoria de contexto, semejante a lo que aconteció en la situación original, va a encender la red en su conjunto. Personas, acá tengo entendido a través de Carlos y Marita, que trabajan en el campo de la educación. Entonces quiero dar un ejemplo, y para los que no trabajan en el campo de la educación formal, este ejemplo igual les va a permitir asociarlo a un montón de otras situaciones. La experiencia de ir al colegio es un muy buen ejemplo de la enorme cantidad de variables, detalles y situaciones que quedan asociadas en nuestras redes cerebrales para toda la vida con la vivencia llamada ir al colegio. Menciono solamente algunos. ¿Cómo viven los padres ese ir al colegio? Las reglas de juego para pertenecer al grupo de pares. Las figuras de autoridad percibidas con o sin posibilidades de reglamentar la convivencia. Sistemas justos o injustos de evaluación. Características del espacio físico. El viaje de la casa a la escuela. La autoimagen y por ende la autoestima que ese sujeto va construyendo a lo largo de su escolaridad. Etcétera, etcétera. Podríamos pasarnos las 2 jornadas mencionando un montón de detalles que quedan asociados en nuestras redes neuronales a esto que llamamos ir al colegio. Estas conductas van a tender a repetirse en futuras situaciones de nuestra vida adulta, como ser nuevas situaciones de aprendizaje, nuevas figuras de autoridad, nuevas situaciones de evaluación, nuevos grupos de pertenencia, etc. ¿Qué quiere decir? Que en realidad en la experiencia adulta, cuando haya algo que dispare esa memoria de contexto, nos va a aparecer ligada a un montón de otras situaciones, aún involuntariamente, que van a tender a provocarnos, tanto en el organismo como en nuestro pensamiento y en nuestra conducta, conductas que en realidad fueron construidas en otras etapas de nuestra vida, y por eso decía hace un ratito, no siempre son las conductas más efectivas para la situación adulta o presente o en otras circunstancias que no sea la escolar, en el ejemplo que estoy diciendo. Entonces, un mínimo estímulo o detalle va a desatar la cadena de recuerdos conscientes y no conscientes que van a determinar la conducta del sujeto. También acá hay muchas personas que trabajan en el campo de la psicoterapia, y no dudo que este concepto está en la base de casi todas las teorías y modelos conceptuales terapéuticos. Solo para mencionar algunos, las series complementarias, la compulsión a la repetición desde un entorno teórico freudiano, desde el psicoanálisis, los pensamientos automáticos y los llamados esquemas desde una psicología cognitiva. Todos estos abordajes teóricos dan cuenta de cómo estímulos presentes abren memorias pasadas y predeterminan patrones de conducta. Esto visto desde las neurociencias, ahora tenemos la chance de saber qué pasa en nuestro cerebro cuando esto está sucediendo. Por eso es interesante saber que cuando nosotros decimos me recuerdo algo, me acuerdo de algo, cuando evoco algo, realmente nuestro organismo evoca. No solamente, y ahora van a ver por qué digo que nuestro organismo evoca, no solamente es un recuerdo en el sentido de una construcción en el lenguaje de algo que nos sucedió, sino que hay un proceso biológico que no sucede cuando estamos evocando algo que nos pasó. A más intensidad
de lo que nos sucede, obviamente la huella va a ser más duradera y más fuerte, y habrá más tendencia de que esa conducta nos vuelva a aparecer, como decía hace unos instantes, en otras situaciones de la vida. Es así entonces que la temporalidad y el sincronismo de las experiencias que el sujeto tenga va a ser la biografía que se va a inscribir en sus redes neuronales. Las experiencias vividas, los vínculos, los momentos significativos de nuestra existencia van a ir construyendo nuestra estructura cerebral. Hasta aquí hemos visto cómo vamos construyendo nuestro yo, nuestro ser único e irrepetible, y esto también explica cuánto nos cuesta modificar conductas y respuestas y reacciones, y cuánto nos cuesta ayudar a los que trabajamos en distintos ámbitos, cuánto nos cuesta ayudar a otros a que puedan hacer cambios de conducta que consideramos o podrían evitar un gran nivel de sufrimiento. Para avanzar, quiero hacer una distinción conceptual que es muy útil para lo que estamos trabajando y compartiendo. ¿Qué es la neuroplasticidad positiva y qué es la neuroplasticidad negativa? La neuroplasticidad positiva es aquella que sucede cuando las redes neuronales se amplían, se refuerzan y se complejizan. La neuroplasticidad negativa es un concepto muy importante para la neuroplasticidad, para entender lo que pasa, es lo que sucede frente a la extinción de redes por desuso o falta de estímulo. Acá quiero que le saquen a la palabra negativa la connotación que lo tenemos en el uso del lenguaje coloquial. No es negativa en el sentido de nociva. Si no tuviéramos neuroplasticidad negativa, seguramente en lo que seríamos, en el sentido que nuestro cerebro necesita necesariamente eliminar redes preexistentes, redes que a lo mejor tenían que ver con la conducta infantil, pero que serían totalmente inadaptativas en la adolescencia o en una etapa adulta. Con lo cual, la neuroplasticidad negativa tiene que ver con una selección o un debilitamiento natural de las redes cuando no las vamos usando, al punto que hay redes que realmente desaparecen por completo. Con esto, quisiera que podamos unir lo que venimos hablando de memoria de contexto, neuroplasticidad positiva y neuroplasticidad negativa, a dos memorias que son muy interesantes para todos aquellos de nosotros que trabajamos en favorecer cambios de conducta. ¿Qué es la memoria semántica? Como sinteticé ahí, pero quiero ampliar un poquito, la memoria semántica es aquello que llamamos la acumulación o almacenamiento de datos, informaciones, conocimientos, fechas, nombres, lugares, narraciones, etc. Desde esta memoria, desde la memoria semántica, comprendemos la información, pero no la hemos experimentado. Es más, piensen que yo mencionaba la escolaridad, cuánta información recibimos que no tiene que ver porque nosotros la hayamos experimentado, datos históricos, geográficos, conceptos matemáticos, etc. Y sin embargo quedan en nuestra memoria semántica como conocimientos. Por eso decimos que la memoria semántica no es la acción misma, pero abre la posibilidad de la acción. Es decir, la información, los conocimientos que tenemos albergados en nuestras memorias semánticas, en las redes neuronales y en los lugares del cerebro donde están alojadas estas memorias, obviamente nos abren la posibilidad de conductas más complejas a la hora de tener que accionar. Entonces decía que la memoria semántica da la chance de la acción. A veces estos datos y conocimientos no llegan a conformar la memoria semántica. ¿Por qué? Nosotros tenemos mucha información, muchos conocimientos que no pasan la barrera de lo que se llama la memoria de corto plazo o memoria de trabajo. Esa memoria, voy a dar un ejemplo que por lo menos yo no soy la excepción, la famosa frase de estudiar para el examen o estudiar para la prueba. ¿Qué era o qué es estudiar para la prueba? Es incluir en nuestro cerebro, construir redes
con datos, informaciones, etcétera, que nos permiten responder a esa prueba que tenemos al día siguiente, la semana siguiente. Es más, podemos sacarnos una excelente nota y a los 2-3 días no podríamos ni repetir aquello que pusimos en la prueba. Y veo muchos que me hacen así con la cabeza, supongo que yo soy la única que lo hice, nadie en esta sala, ¿no? Pero los educadores sabemos que este es un proceso más que habitual. ¿Por qué pasa esto? Porque construimos una memoria de corto plazo, o lo que se llama memoria de trabajo, porque es lo que necesitamos tener al alcance de la mano, pero después, por desuso o porque no suceden algunas cosas que voy a puntear en unos instantes, no llegamos a transmitir a redes y a lugares de nuestro cerebro, como el hipocampo, la corteza, etcétera, etcétera, no llegamos a que estos estímulos puedan repetirse, reiterarse y transformarse en memorias semánticas a donde podamos acudir cuando la vida nos lo requiera. La memoria episódica es la que está conformada por conexiones sinápticas que construyen la experiencia misma. Por eso decía antes que la semántica en realidad es dato, información, etcétera, pero que no tiene que ver necesariamente con haberla experimentado. La memoria episódica, la huella que nos deja la experiencia, los sucesos, las vivencias que nos van ocurriendo a lo largo de la vida. Esas sensaciones, esas emociones, esas caras, esa gente, esos sentimientos, etcétera, van construyendo lo que se llama la memoria episódica. Esta memoria tiene un funcionamiento como la que mencionaba de contexto. Nos pasa algo en la vida que nos despierta algo de esa memoria episódica y nos aparece el conjunto o innumerables situaciones vinculadas con ese episodio presente. ¿Por qué? Porque también están en red y por ende aparecen en conjunto frente a un evento de la vida nuestra que nos desata, nos desencadena ese recuerdo que está en la memoria episódica. Yo hace un ratito decía que cuando evocamos algo de nuestras memorias, no lo tenemos que pensar como que evocar o recordar es una construcción en el lenguaje de algo que yo cuento que me acordé. Y yo les decía que en realidad nuestro organismo evoca. Yo les voy a pedir, como no tengo mucho tiempo, que hagan rápidamente, que se acuerden de un evento muy feliz de sus vidas y que traten de acordarse las caras, los lugares, los sentimientos. Traten así como un par de segundos de recordarlo. Bien, cuando recordamos ese episodio, no solamente tenemos datos, informaciones, etcétera, sino que en nuestro organismo suceden procesos como nos sucedieron en el momento en que vivimos esa situación. Más concretamente, nuestro organismo produce los mismos neurotransmisores que en el momento que nos sucedió ese evento se produjeron en nuestros cerebros y en nuestra comunicación electromagnética y química entre las neuronas. ¿Qué quiere decir? Rápidamente se va a estimular la producción de dopamina, se va a producir fuertemente serotonina, vamos a tener esa sensación de placer, de satisfacción que tuvimos en esa situación feliz que yo les pedí que recién evoquen, y nuestro organismo va a poder actualizar no solamente los datos, sino la vivencia. No lo vamos a hacer, pero esto mismo nos sucede cuando evocamos experiencias dolorosas o tristes. Los mismos procesos y los mismos neurotransmisores se van a activar. Obviamente van a predominar otros como la adrenalina y demás. Y nuestro organismo, por eso, evocar, ¿vieron ese pensamiento rumiante que muchas veces nos tiene atado a situaciones dolorosas y que no podemos despegarnos de esa memoria dolorosa? Tenemos que saber que esa memoria dolorosa está creando en nuestro organismo el mismo proceso biológico, la misma producción de neurotransmisores que cuando sucedió el evento original que dio lugar a ese dolor, a esa tristeza, a esa frustración. Bien, para ir terminando, a lo mejor algunos de ustedes, o si toman perspectiva de lo que vengo diciendo, pueden pensar, Adriana está hablando más de la neurorigidez que de la neuroplasticidad.
La verdad es que tenemos muchos motivos, como Carlos también decía, que hacen que nos aferremos a nuestras conductas que ya tenemos aprendidas, que ya tienen que ver con los patrones, con las redes que ya llevamos en nuestro cerebro, y que muchas veces nos hacen difícil caminar hacia el cambio. Entonces, quiero terminar punteando una serie de ítems, de aspectos a tener en cuenta cuando cualquiera de nosotros tiene que favorecer la conducta o el cambio de conducta o el aprendizaje en interlocutores. Llamémoslo pacientes, llamémoslo alumnos, llamémoslo hijos. Desarrollar la capacidad para captar la atención. El aprendizaje es hermano siamés de la capacidad de atención. No hay aprendizaje intencional sin atención. Fíjense qué sabia estas frases típicas, ¿no?, de la educación aún de principio del siglo XIX. Presten atención, no estás prestando atención. Estas frases, aún sin el saber de las neurociencias, daban en la tecla del aprendizaje. No hay aprendizaje intencional sin atención focalizada. Por ende, una capacidad que tenemos que desarrollar los que estamos y necesitamos producir cambios de conducta intencional, tenemos que desarrollar la competencia, la habilidad de nosotros mismos de captar la atención del sujeto o los sujetos que tenemos delante. Esta atención es clave para poder abrir las puertas de las memorias que el sujeto ya trae y para poder favorecer la construcción de nuevas redes neuronales o de redes neuronales preexistentes, unirlas con otras que también están preexistentes. Recordemos que nuestro cerebro no tiene capacidad para más que 5 o 7 unidades de atención en simultáneo. Como muchas veces dice Marita, que por ahí la veo con viento a favor, ¿no, Marita? 5 a 7. O sea que, y obviamente competimos con un montón de otros estímulos que pelean, pujan para que el sujeto preste atención, ¿sí? Desde hormonas a jueguitos, a celulares, a cosas que le pasan en la casa, con lo cual cuando tenemos que promover un cambio de conducta, tenemos que ser capaces de poder generar y dirigir la atención de la persona que tenemos delante. Crear experiencias de intensidad emocional. Recordemos que tanto la dopamina como la adrenalina son fijadores de memoria. A más compromiso emocional y fuerza sensorial del estímulo, mayor va a ser la liberación de los neurotransmisores y por ende mayor la fijación y la fortaleza de esa red sináptica. Tender a integrar y ampliar redes. Recordemos que las respuestas superiores del ser humano requieren apelar a funciones alejadas en los lóbulos prefrontales del cerebro. Analizar, buscar alternativas, planificar, evaluar consecuencias, decidir, etc. Todas esas conductas altamente complejas para nuestro cerebro, exigen la integración de memorias semánticas y episódicas, exigen la integración de la información con la vivencia. Y cuanto más fuerte sea la emocionalidad en esa situación de aprendizaje, mayor será la chance de que se transforme en conducta. Tenemos que partir siempre, y creo que el concepto de neuroplasticidad en esto es clarísimo, siempre llegamos a una situación nueva con supuestos, hipótesis, creencias. Siempre para promover cambios de conducta tenemos que partir de lo que el sujeto trae, porque necesariamente nos va a estar escuchando, va a estar en la experiencia de aprendizaje, uniendo y aceptando o rechazando lo que le viene dado en función de cuánto puede integrarlo a lo que ya trae. Sin práctica y repetición no hay aprendizaje, o por lo menos no hay aprendizaje duradero, quisiera agregar. No hay chances que se transforme en patrones de conducta. Y por último, la capacidad de crear contextos enriquecidos. ¿Qué es contextos enriquecidos? Significa ricos en estímulos intelectuales, ricos en estímulos sensoriales y emocionales, sabiendo que estos van a ser determinantes en el procesamiento cerebral. Recordemos que por la memoria de contexto, las personas dejamos por siempre unido
no solo lo central o el foco de un evento, sino infinidad de detalles del contexto que van a quedar asociados por siempre en nuestro cerebro. Para terminar, quiero expresar que mientras que compartimos esta exposición, obviamente estuvimos haciendo neuroplasticidad. Ustedes y yo misma. Una cascada de millones de células, seguramente, y así espero, seguramente se han conectado y otras que venían activadas desde el trayecto de sus casas hasta aquí y al llegar aquí se habrán puesto a descansar hasta nuevo aviso. La atención que han puesto en mis palabras, las asociaciones con conocimientos preexistentes en ustedes, las sensaciones, las emociones con las que están comenzando estas jornadas y las emociones, opiniones y juicios que pueden haber despertado mis palabras, seguramente han activado y motivado la corriente electromagnética entre sus neuronas, las células gliales y la consecuente producción de neurotransmisores. Necesariamente habrán tenido que expandir sus redes, unir lo conocido con lo desconocido, asociar el enfoque de las neurociencias con los otros marcos teóricos que ustedes ya traen. Y por ende habrán unido neuronas y conjuntos neuronales que tal vez antes no tenían que ver entre sí. Si además en el horario de café decidieran comentar entre ustedes lo escuchado, estarán ayudándose a fijar este conocimiento en sus memorias de largo plazo. Y esto les permitirá evocarlo y disponer de él más fácilmente en sus actividades cotidianas. Y por último, si además fui capaz de despertar en ustedes el deseo de saber más y la satisfacción de estar aquí haciéndolo en conjunto, sus células neuronales estarán dándose un festín de dopamina y serotonina. Si todo esto sucede, me puedo retirar muy contenta. Muchas gracias.